Gracias, diputada presidenta, y gracias al diputado Oscar López por el tiempo que me ha concedido. Esta semana he procurado consignar en las actas de la Asamblea Legislativa lo que ha sido, desde mi perspectiva, el trabajo desarrollado por este servidor durante 4 años. Hablé antier de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de derechos de la ruralidad, de la periferia, del pueblo afrodescendiente. Hablé ayer de libertad de expresión, de acceso a la información pública y sus implicaciones. Han sido 2 ejes claramente determinados en el desarrollo de mi labor parlamentaria del 2014 al 2018. Hoy abordaré probablemente el que sea el eje más característico hacia adentro de la Asamblea Legislativa y en mis redes sociales. Es el eje del control político. Comenzamos en el 2014 con algunos elementos característicos de lo que iba a ser una relación compleja entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En primer término, el presidente de la República le anuncia al país su visión del gobierno que inicia y crea una figura que, siendo una creación seductora y muy expresiva, se convirtió en filo para su propio cuello. En esos primeros días del 2014 aparece en el registro mediático el término "la casa de cristal". Conjuntamente, Costa Rica entera recordará que el presidente, el PAC y su equipo de gobierno dijeron que no había problema fiscal, que la situación del país era atendible con acciones administrativas de contención de gasto y de buen manejo de las finanzas públicas. Y empezó una relación disfuncional que persiste hoy. En primer término, meses de intensa lucha frente al ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, designado por el presidente Solís, hombre de su absoluta confianza, en el cargo más importante para las relaciones políticas que tiene un gobierno. No dio la talla, no tenía la experticia, no generó los puentes con la Asamblea Legislativa y poco a poco fue minando las relaciones entre ambos poderes. En control político, sistemáticamente denuncié que no podríamos avanzar en la comunicación interinstitucional si el volante creativo que debía ser el ministro de la Presidencia no operaba. Se juntó con esto el hecho inédito, gravísimo, de que se tramita el presupuesto ordinario del 2014 para el 2015 de manera espuria e inconstitucional. Queda en los anales de la Asamblea Legislativa cada una de mis intervenciones. Fui desarrollando las tesis jurídicas que demostraban previamente la improcedencia y la inconstitucionalidad de ese presupuesto, que aumentó
un 19% al del 2014. Con asombro, fuimos testigos de cómo se construyó una mayoría con el PAC, el Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana, el Movimiento Libertario y algunos otros partidos emergentes o unipersonales. Así llegamos al momento histórico en que con una votación negativa el presidente de la Asamblea Legislativa interpretó que el presupuesto estaba aprobado. Recurrimos a la Sala Constitucional y en un alarde de irrespeto a la Asamblea Legislativa y a la Constitución, se tomaron la vida entera para emitir un criterio confirmando que el presupuesto era inconstitucional. A pesar del control político, a pesar de los razonamientos, a pesar del juramento que hicimos diputados y magistrados, la Constitución política fue violada. El presupuesto se ejecutó, los compromisos contractuales se adquirieron hasta para hoy y no pasó absolutamente nada. La Casa de Cristal empezó a ensombrecerse, el ministro de la Presidencia se fue, el ministro de Hacienda vino al plenario legislativo y me vi en la imperiosa necesidad de pedirle que se dedicara a ser vicepresidente y no ministro de Hacienda. Ese fue un año dramático y especialmente fue un año en donde se fueron consolidando las contradicciones del gobierno del PAC que terminará en pocos días. Casi que semanalmente ocurría algo paradójico. Desde el conflicto por la inaplicación o desaplicación del Código de Ética, hasta aquella historia risible del ministro de Información con una bolsa de aguacates en mano. Se acumularon los hechos y seguimos vislumbrando las contradicciones. Y como no voy a desarrollar cada una de las historias de control político, he seleccionado las que han sido especialmente representativas. El presupuesto del 2015, porque es una vergüenza nacional e histórica que violaran la Constitución y entre magistrados y diputados siguieran exactamente como si nada hubiera pasado. El segundo elemento ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin duda alguna, un botín político como no se había visto nunca antes, con un ministro cuya arrogancia, cuyo ego lo ha llevado a los actos de irresponsabilidad más flagrantes. Desde el irrespeto y la ofensa a una hermana república como es Brasil en la ONU, hasta el ocultamiento reiterado de información mínima, los nombramientos en cajuelas, la creación de embajadas innecesarias en África y en Oriente y la alcahuetería manifiesta con un embajador incompetente, inútil, ignorante como el que está a cargo de la embajada en Brasil. Recordarán ustedes
que le pedí una serie de informes, de los cuales me dio 7 y los hice públicos. No calificaban ni siquiera como monitoreos de prensa. No había una idea, no había un concepto, no había una opinión. Y la Cancillería en el 2016 sanciona con una amonestación al embajador porque en el 2015 no rindió los informes que debía entregar. Ese es nuestro cuerpo diplomático en el país más importante estratégicamente de América Latina para Costa Rica. El camino estaba marcado. El canciller hacía lo que le daba la gana. El gobierno de Costa Rica se burlaba de Brasil y no pasaba absolutamente nada. Por eso hoy no es extrañable que haya nombramientos a diestra y siniestra. No es de extrañar que en las embajadas se dieran casos de acoso, de persecución, y el silencio caracterizara a la Cancillería. Tampoco es de extrañar que en redes sociales aparezca el hecho de que habrá una celebración virtual de la salida del ministro. Y desde luego, para terminar, en este esfuerzo de condensación del control político de 4 años, debo decir que la característica indiscutible del gobierno Solís Rivera ha sido la contradicción. En todos los campos, lo que dijeron que iban a hacer y lo que terminaron haciendo han generado profundas brechas de credibilidad. Muchas gracias, diputada presidenta.